El tema del día de hoy es la continuación del tema de la envidia, que es un espíritu disfrazado. Amén. Espíritu disfrazado. Parte 2. Estábamos recapitulando el día de ayer y estábamos hablando sobre ese espíritu de Caín. Amén. Ese espíritu de Caín que hizo que cambiara su semblante. Que su semblante cambia por el hecho de que su ofrenda no fue agradable a Dios. Amén. Y es que el enemigo muchas veces trata de atacar esa ofrenda que tú tienes. La ofrenda puede ser una oración. La ofrenda puede ser algo que realmente quieras hacer hacia el Señor. No necesariamente es una ofrenda física, amén. Hay ofrendas espirituales también. Por eso es que es necesario, como recapitulando lo de ayer, es necesario tratar de no agradar a esos Caínes de tu vida. Porque lamentablemente se fracasa en ello. No todo el mundo va a ver con agrado tu ofrenda, pero si quien realmente es necesario que la vea con agrado es el Señor, porque es para Él que lo hace. Si haces algo, hazlo como para el Señor. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si trabajas, trabaja como para el Señor. Si das una palabra, dala como para el Señor. Tu victoria sobre el espíritu de envidia consiste en que tú puedas proteger esa ofrenda y mantener realmente tu mirada siempre fija en la aprobación de Dios, no en la aprobación del hombre. Amén. Porque el hombre te va a fallar. El hombre siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo. Pero realmente lo que te tiene que importar es que tengas aprobación de parte del cielo. Amén. Eso es lo que realmente debemos buscar siempre. Es necesario que desarrolles una piel resistente frente a cualquier crítica, para que tu corazón pueda ser más sensible a la voz de Dios. Si tú detectas de pronto que ese espíritu o ese síndrome de Caín puede estar cercano a ti, recuerda estas palabras: no entres en ese juego, no entres a jugar con él, y no intentes ni justificarte, ni pedirle perdón, ni nada. Si Dios te bendijo y punto. Lo que sí debes descubrir o debes hacer es que realmente debes cubrir tu ofrenda, debes cubrir tu vida con la sangre de Cristo y orar por aquellas personas que buscan tu mal, para que sea Dios el que los libere de esa cárcel y que ellos puedan, o que el Señor pueda cortar esa amargura en ellos. Cuando sientas que hay una presión de ese espíritu de envidia, entrega tu ofrenda con la mayor, hermano, hermana, con la mayor de las intensidades. Adora a tu Dios con fervor, como si fuese el último día, con dedicación. Que tu reacción hacia esos ataques, que tu reacción ante esos ataques que de alguna u otra manera nos hace esa persona que tiene el síndrome de Caín, te lleven más bien a levantar
altar a Dios. Declara el día de hoy tu mirada hacia los cielos, porque hacia allá es la mayor riqueza que nosotros podemos buscar. Y hay algo que ningún espíritu de muerte puede tocar, y es tu adoración. Tu adoración en el espíritu nadie la puede tocar. Nadie la puede tocar. Es necesario adentrarnos ahora a otro tipo de espíritu de envidia que también se disfraza. Y es el del famoso José. José con su túnica multicolor. Este tipo de ataque, sin duda, es bastante devastador, ¿no? Porque, y muy triste, por decirlo de alguna manera, porque no procede o no viene de parte de un compañero de trabajo, no viene de parte de un vecino, quizás, no viene de parte de una persona ajena, sino que proviene de aquellas personas que comparten tu propia sangre, que se sientan a la mesa contigo cada día, que quizás tienen el mismo apellido. Debemos entender claramente que la túnica de colores que Job le entrega a José no era solo una simple prenda elegante, como muchos quizás la ven, sino que sin duda esa prenda simbolizaba el llamado profético de él. Era una cobertura paternal que sin duda lo diferenciaba del resto de todos sus hermanos. Y esto en el ámbito, si hablamos del ámbito espiritual, esta prenda era como una unción especial hacia la gracia que ese hijo tenía, aparte de todos los miembros de la familia. Pero José tenía una unción especial, tenía un llamado especial. Sin embargo, esta distinción, en vez de ser un momento de alegría para la familia, se convirtió en un detonante terrible de celos, de envidia, de maldad hacia él. Porque es que hay algo que debemos entender, y es que el mediocre no puede tolerar la excelencia, y la oscuridad como tal nunca se va a sentir cómoda ante la presencia de la luz. Amén. Cuando Dios realmente te coloca a ti una túnica, es porque simplemente está señalando tu destino, pero también te está marcando como un objetivo de envidia para quienes realmente tienen vacíos espirituales. Amén. El asunto no es la túnica, no es la túnica. El problema viene o radica en la incapacidad de aquellas personas que no aceptan que Dios te ha hecho un llamado. Amén. Por eso es que es necesario, vamos a ilustrar acá lo que es un ambiente tóxico en la familia. Y fijémonos en la reacción impulsiva del ser humano ante una elección de parte de Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 37. Amén.
Génesis capítulo 37, versículo 4. Bien. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí podemos ver que había una ruptura en la armonía familiar por el hecho de cómo lo trató su padre, ¿no? Es necesario ver algo importante acá que dice lo aborrecían. Hermano, aborrecer es un odio muy intenso. Es un odio que persiste en gran manera y que ya no es solamente una incomodidad, o no es una simple incomodidad, como mucha gente lo puede ver. Es un rechazo profundo hacia otra persona. Los hermanos de José no despreciaban a José por ser un mal hermano, quizás. Lo detestaban, ¿sabe por qué? Porque él era amado por su padre. Quiere decir que en esa familia existía envidia y una crisis de identidad inmensa. Cuando un hermano observa que tú estás prosperando, que sanas, que te va bien, debería alegrarse. Amén. Debería alegrarse. Pero cuando esta persona precisamente no reacciona de esa manera, no reacciona con alegría, entonces allí es donde entra ese espíritu disfrazado de envidia que le va susurrando al oído que a ti no te va bien por causa de él, que tú no has logrado lo que has logrado por causa de él. Y te va comiendo la mente, te va comiendo la mente. Cosas que realmente lo que van es a causar más bien en ti desgracia. Y va a buscar a toda costa quizás tu desgracia. Y si logra eliminarte, para él poder ocupar ese lugar, lo va a hacer. Porque es que recordemos que la mentira es diabólica. La mentira es diabólica. Recordemos que la túnica de José estaba diseñada exclusivamente para él. No era para ninguno de sus hermanos. No le quedaba a nadie más. Solamente le quedaba a él. Era exclusiva para él. Entonces la envidia en sus hermanos nublaron esa vista. Y no tenían la capacidad de poder ver más allá. Vemos otra parte del versículo que revela un síntoma bastante evidente en esta familia, ¿no? Y es que no podían hablarle en paz. Dice la palabra. No podían hablarle en paz. Esto quiere decir entonces que la comunicación estaba quebrada totalmente. La comunicación familiar allí, entre hermanos, estaba quebrada. Porque cada palabra que salía hacia él, entonces estaba contaminada de veneno, de ironía, de agresividad, de ira.
Recuerden que cuando ese espíritu de envidia entra a un hogar, la tranquilidad desaparece. Ya no se puede sostener una conversación normal porque todo se malinterpreta, todo se critica, todo se convierte en malo. Todo parece como que un arma contra ti. A lo mejor José intentaba mostrarse amable con ellos, quizás. No lo sabemos, no lo relata bien la historia, pero quizás él se comportaba bien y hacía las cosas bien. Simplemente compartía su jornada normal, como cualquier otro hermano, quizás con sus familiares, ¿no? Pero lo que recibía no era precisamente lo mejor. Quizás recibía miradas frías, respuestas cortantes, rechazo. De pronto tú también estás viviendo donde tú te puedes estar dirigiendo en paz con tus familiares y donde cuando abres la boca para contar algo de manera positiva, quizás haya un silencio incómodo allí, una burla, una mirada extraña. Entonces ahí puedes darte cuenta que estás bajo el ataque del espíritu que poseía a los hermanos de José. Amén. Recordemos que el enemigo utiliza ese tipo de acoso para desgastarte, para dañarte emocionalmente y hacerte sentir culpable por el hecho de que has sido elegido por Dios, de que has sido bendecido. Y él lo que busca claramente es que tú renuncies voluntariamente a esa túnica para agradarle y comprar de pronto una paz que es falsa, porque no es tuya. Pero recuerda que Dios te dice hoy que tu identidad no se negocia. No renuncies a lo que el Padre a ti te entregó, simplemente porque a otros le incomoda tu brillo. Amén. Es necesario entender, varón de Dios, mujer de Dios, que aquí el detonante final de esta persecución fueron los sueños de José. La túnica podía generar celo en ellos, pero sus sueños fueron los que despertaron el deseo de hacer todo lo que le hicieron a José. Y los sueños de José eran visiones proféticas, donde él veía el manojo y estrellas inclinándose a él. Estos sueños no eran fruto de una arrogancia de él personal, sino que eran revelaciones del plan divino que Dios tenía para él y para su familia posteriormente, cuando viniera la hambruna en ese tiempo. Aquí es donde se encuentra la ironía trágica y el espíritu de envidia, porque los hermanos de José lo que querían era destruir el instrumento que Dios había preparado o quería preparar para poder preservarle precisamente la vida a todos ellos. Pero la envidia es autodestructiva, porque ataca a aquellos que realmente traen la solución. Qué triste. Cuando tú compartes de pronto un plan ambicioso, un plan bueno, empresarial quizás, aquellos que tienen esa mentalidad limitada y ese espíritu de temor se van a sentir ofendidos. Allí tú te vas a dar cuenta quién es quién. Te van a llamar loco, orgulloso, ingenuo, arrogante, altivo. A lo mejor te van a decir, ¿quién te crees tú? Por el hecho de que quizás con eso puedas llegar muy lejos. Pero es que la envidia como tal detesta un futuro bueno. ¿Por qué? Porque viene encadenada a un pasado mediocre,
Entonces hay que aprender la lección de José y entender que no todas las personas tienen la madurez espiritual para poder soportar el peso de los sueños que Dios pone en cada uno de nosotros, de las revelaciones que Dios pone en cada uno de nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla y con quién lo habla, porque hay personas que no quieren para ti el bien, precisamente, pero que son bastante evidentes, porque dice su palabra que por su fruto los conoceréis. Amén. Los hermanos de José conspiraron para matarlo, arrojándolo en un pozo vacío. Después lo vendieron como un esclavo. Pero la intención real era desaparecer al soñador. Para ver qué iba a pasar con ese supuesto sueño que él había tenido. Fíjese lo que hicieron, le quitaron la túnica física, la mancharon de sangre para simular la muerte. Fíjate el nivel macabro que había en sus hermanos, creyendo que con quitarle la ropa le iban a quitar el favor, le iban a quitar esa unción que Dios ya le había dado, ese propósito que Dios ya le había dado. Pero ¿sabes qué? Cometieron un error de cálculo, porque la túnica solamente era un símbolo visible para todos de lo que Dios tenía preparado para él. Pero el favor de Dios estaba grabado en su esencia, en la misma esencia de José. El asunto no era la túnica. El asunto es que no pudieron arrebatarle el liderazgo que Dios ya había puesto en él, la unción que él tenía. Lo arrojaron al pozo y ese pozo se transformó en un ascensor para poder llegar al palacio del faraón. Así trabaja Dios. Aquí está la clave de tu victoria frente a ese espíritu de envidia. Todos los que te envidian van a intentar destruirte y van a utilizar lo que sea para destruirte. Pero ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Dios transforma ese medio para promoverte a ti, para llevarte a otro nivel, para hacerte más fuerte. La envidia simplemente te va a empujar fuera de tu zona de comodidad, de confort, y te va a obligar a realmente entrar a donde Dios siempre te ha querido, o donde Dios destinó que tenías que estar. Y si no hubiese sido por la envidia de los hermanos, José habría permanecido a lo mejor como un pastor ahí en Canaán y nunca habría llegado a convertirse en gobernador de Egipto, jamás. Por eso es que es necesario no temer a la cisterna ni a la traición, porque simplemente son etapas necesarias para tu camino a ese propósito. Amén. José sin duda conservó su corazón limpio a pesar de la traición de sus hermanos. Y eso es lo que precisamente le permitió poder administrar las riquezas de Egipto. Él más adelante pudo bendecir a aquellos que le hicieron mal. Pudo ser un instrumento útil en las manos de Dios. No justifiques, no intentes no pasar por ese proceso, porque muchas veces es el ascensor para poder llegar a ese propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Son cosas que no debemos olvidar.
Permite más bien que esos resultados hablen por ti. Que cuando Dios te levante y te coloque, te posicione donde Él te quiera posicionar, aquellas personas que te envidiaron y que no podían hablarte en paz, van a tener que reconocer que Dios estaba contigo, porque es Él que se va a encargar de que ellos vean lo que Él ha hecho contigo. Por eso yo te invito a que mantengas tu túnica espiritual firme, firme sobre tus hombros. Continúa soñando, no importa que la gente te critique. Tú confía en Dios, entrégale tus sueños a Dios, porque Él te va a proteger en medio de todos esos lobos que puede haber en el camino. Y te va a sentar en la mesa de los príncipes. Cree lo que es así. Mira, tu mayor venganza va a ser tu éxito. Y tu respuesta será tu misericordia cuando tú tengas el poder de ayudar a aquellos que deseaban mal hacia ti. Allí te dejo eso. Vamos a la primera de Samuel 18. Primera de Samuel 18, 7 y 8. Aquí vamos a otro ambiente. Siete, 8 y 9. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David: dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Uy, aquí hablamos de David y de Saúl. Saúl se convirtió en un detector de odio, sin duda, que observaba cada paso de David, buscando el mínimo motivo para poder destruirlo. Es una expresión claramente visible que el espíritu de la lanza hacia él. La palabra relata que mientras David tocaba el arpa, escucha bien, mientras David estaba tocando el arpa para aliviar los tormentos espirituales de Saúl, este rey Saúl sostenía una lanza en su mano y la arrojó con mucha violencia, intentando fijar a David contra la pared. Esto tiene un gran significado, y es que la lanza es el uso de su autoridad como rey para poder paralizar, para poder dañar, para poder pausar. El rey Saúl deseaba clavar a David en la pared. Entonces lo que pretendía precisamente era frenar a David, inmovilizarlo, dejarlo allí en una posición en pausa. Allí vemos el espíritu de envidia, pero en posiciones de liderazgo, que siempre va a buscar frenar tu trayectoria, impedir que tú crezcas, restringir
a donde Dios te quiere promover. Quizás te vayan a bajar palabras ofensivas, críticas, evaluaciones negativas, de maldad nada más, disfrazadas a lo mejor de cosas buenas, o que parecen buenas pero no lo son. Pero el propósito realmente es destruir tu confianza y hacer que tú abandones tu vocación. Lo más triste y doloroso de esto es que este ataque suele ocurrir en momentos de mayor cercanía al servicio. David no se estaba rebelando, estaba sirviendo y adorando con un instrumento cuando éste recibió la agresión de parte del rey. Si de pronto has percibido que aquellos a quienes tú sirves con fidelidad te lanzan dardos, te traicionan o buscan traicionarte, o sientes que está mal allí, justo precisamente cuando tú te estás esforzando más bien por ayudarlos a ellos, entonces allí hay que comprender que no son ellos, que te están enfrentando frente a frente al espíritu de Saúl, que se sentía amenazado por la unción que tú llevas, porque esa unción le recuerda que él perdió, que ya él perdió, que ya él está fuera del juego. Amén. La respuesta de David frente a este ataque constituye claramente una guerra espiritual que debemos aprenderla al día de hoy, porque la Escritura señala que David evitó la lanza en 2 ocasiones. Observa eso. David no es que recogió la lanza y se la devolvió a Saúl. No. La evitó. Él podía tener la destreza como guerrero para hacerlo y pudo haber acabado con Saúl. Y pudo haber dicho que era defensa propia, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? La razón de eso es porque David comprendía que Saúl era una autoridad y lo respetaba como tal. Y aunque Saúl era atormentado y estaba lleno de envidia, él seguía también siendo ungido de Jehová, hasta que Dios terminara de removerlo, desecharlo totalmente. Todavía era. Por eso es que la victoria contra este tipo de espíritu no es rebelarse contra él, o dividir el reino, o responder con la misma violencia o peor con la que éste te ataca. La victoria real consiste en poder esquivar el ataque, pero conservando tu corazón puro. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Aquí esquivar significa no permitir que esa ofensa penetre a tu corazón. No dejes que las palabras de algún superior, quizás de tu jefe, de un líder, de un inseguro, se incrusten ahí en tu alma, en tu corazón, y te llenen de resentimiento. Porque si tú le devuelves la lanza a él, te vas a convertir en otro Saúl. Te vas a convertir en aquello que tú detestas. Allí vemos claramente que Dios lo que estaba era examinando el corazón de David. Amén. Para probar si éste realmente tenía el carácter de rey o era un simple rebelde. Al negarse a tocar al ungido de Dios, que también fue Saúl, David ahí demostró que confiaba
plenamente en que Dios era su protector y su juez. Él era el que lo guardaba. Allí demostró eso, porque él se pudo haber defendido, pero no lo hizo. El espíritu de envidia intenta provocar que tú abandones tu posición de humildad, pero tú debes mantenerte allí, firme, firme, levantado en tu identidad. Es necesario entender que la presencia de un Saúl puede dañar lo bueno que tú quieres hacer. Pero tienes que estar confiado que Dios, si Dios lo dijo, Dios te va a cumplir. Si Dios dijo que te iba a colocar en ese sitio, Dios lo va a cumplir. Así que no te defiendas con tus propias fuerzas. Deja que Dios pelee por ti. Si de pronto estás atravesando una oposición de parte de alguien, de alguna autoridad, tranquilo, tranquila, regocíjate, regocíjate, porque eso significa que Satanás detectó tu ascenso y lo detectó antes que tú mismo. Saúl es el instrumento que Dios utiliza para perfeccionar al futuro rey. Las persecuciones de Saúl impulsaron a David a ir hacia el desierto, hacia la cueva de Adulán, donde fue moldeado, donde fue preparado, fortalecido y donde formó un grupo de valientes. Amén. Si en esa opresión de Saúl, David jamás habría desarrollado esa dependencia total de Dios. Entonces no consideres a tu perseguidor como una maldición, ni lo mires mal. Más bien míralo como un entrenador, intensivo pero un entrenador. Porque es que la envidia de Saúl te va a obligar a orar con más intensidad, a acercarte más a Dios. Y te va a impulsar a buscar más de su presencia, a madurar mucho más rápido espiritualmente. Mientras Saúl se debilita por su propia ira, porque así va a ser. Tú te fortaleces, ¿qué? En la gracia de Dios. Tú te preparas, Dios te va a preparar un banquete delante de ti, en presencia de tus arios, dice la palabra. Así que la mesa está dispuesta y Saúl va a tener que observar cómo Dios te levanta y él no va a poder impedirlo. Él no va a poder impedirlo. La palabra afirma que David actuaba con mucha prudencia delante de Saúl y prosperaba. La prudencia es tu protección, hermano, hermana. No le des razones al espíritu de envidia para que te ataque. Sé intachable, sé bueno en lo que haces. Muestra respeto en tus palabras. Mantén esa actitud de servicio. Incluso cuando recibas maltrato, y sé que es difícil, pero no es imposible. Dios te da la fuerza para eso. Aquí esto se compara con colocar brasas encendidas sobre la cabeza de tu angustiador. Al mismo tiempo hay que reconocer que es el momento de apartarte. Y evitó la lanza, pero finalmente tuvo que escapar del paseo para poder preservar su vida. Hay etapas donde Dios te va a indicar que tienes que salir de ese ambiente, de ese sitio, aunque no te parezca,
vas a tener que salir. Porque ya tu ciclo allí va a concluir. Entonces no vas a quedarte o a permanecer ahí esperando que la lanza te alcance. Cuando te dice Dios hay que salir, hay que salir. Es necesario pedirle a Dios, pedirle el discernimiento de espíritu, para que puedas saber cuánto resistir, hasta dónde resistir y cuándo retirarte. Eso sí, el día que te toque retirarte, hazlo con un corazón sano, sin hablar mal de Saúl, sin conspirar en contra de él, sin resentimiento hacia ese Saúl. Recuerda que no hay autoridad humana que pueda detener el propósito que Dios ha puesto sobre ti. Dios es el que te va a exaltar en público. Y aunque Saúl te esté persiguiendo ahí, la corona que Dios te preparó ya lleva tu nombre. Ya no lleva el nombre de Saúl. Y no la va a poder usar nadie más que tú. Guerrero de Dios, guerrera de Dios, tú perteneces a ese linaje de David. Un adorador que vence la envidia, que vence el temor, mediante el amor. La sabiduría y la confianza va firme en la justicia divina. Aquí sin duda llegamos a una de las revelaciones más poderosas y confortantes que pueden haber en la defensa espiritual contra la envidia, ¿no? Y es que es necesario activar ese escudo divino que Dios te coloca para protegerte de esas miradas malintencionadas, de esas personas que desean lo peor para ti, muchas veces. Cuando tú te encuentras bajo un ataque de este espíritu de envidia, no estás combatiendo, no estás peleando contra una persona como tal, sino contra manifestaciones espirituales que son muy destructivas, que se transmiten por miradas, se transmiten por palabras, quizás, por comportamientos extraños, que sin duda, cuando sacamos cuenta, 2 más 2 son 4, es envidia. Y se manifiestan así como flechas envenenadas, ¿no? Muchas veces. Que lo que quieren es realmente penetrar en tu interior, te quieren enfermar el corazón, quieren hacer que tú crees raíz de amargura. ¿Para qué? Para desanimarte. Pero sabes que te tengo una buena noticia. Dios tiene un sistema de defensa más que superior a eso, que resiste cualquier maldición de quien sea, cualquier brujería, hechicería, mal deseo que conspiren contra ti. Y Él es el único que tiene la llave para poder abrir esos caminos en esa muralla que el enemigo te puso en el camino. Es necesario que tú comprendas que esto te va a dar la seguridad de que puedas caminar con tu cabeza en alto, en medio de cualquier terreno hostil, en medio de lo que sea, de lo que estés atravesando, teniendo la plena seguridad que eres intocable, porque es que el favor de Dios te cubre completamente y neutraliza cualquier ataque que venga dirigido a ti. ¿Por qué? Porque tú estás en oración, tú estás en obediencia, tú estás haciendo lo que a Dios le agrada. Y el favor de Dios hace que tú seas escurridizo ante todas las trampas que el enemigo pueda poner en el camino.
Él va a seguir intentando capturarte. Pero la gracia que tú llevas te va a permitir escapar una y otra vez y salir airoso. Amén. Y tus perseguidores quedan como frustrados, confundidos, porque es que todo le sale bien. Por eso es que es necesario ver que la justicia aquí no se refiere a tu propia perfección moral, porque es que todos fallamos, no hay nadie perfecto, sino que la justicia que recibimos es mediante la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús y en una vida íntegra, en una vida recta, en una vida honesta, que tiene el corazón sano. Allí es donde el escudo de favor se sostiene con la mano de integridad. Si caminas en murmuraciones, en falsedades, en contiendas, en celos, hacia otras personas, lo que estás haciendo es soltando el escudo, y allí sí vas a quedar vulnerable a cualquier ataque. Recuerda que el espíritu de envidia puede encontrar acceso cuando hay ciertas grietas allí en nuestro carácter, que nos molestamos rápido, somos de pronto iracundos. Hacemos muchas cosas bien, pero hay cosas que aún no manejamos. Cuidado con esas pequeñas cosas. Cuidado con esas grietas. Pero, en cambio, cuando tú te mantienes firme, en integridad, y no hay grietas allí, cuando tú decides bendecir a quienes te maldicen, conservar tus manos limpias, no hablar de aquellos que hablan de ti, el justo es aquel que es capaz de pasar por alto todos esos ataques. Que a pesar de todos esos ataques, no se apartan del camino de Dios. Al contrario, se acercan más a Dios. Porque es que la obediencia activa el favor. Amén. Cuando tú obedeces a Dios en medio de toda la dificultad que puedas estar pasando, ese favor se multiplica. Vamos al Salmo 5:12. A ver. Dice así: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás. ¿De qué? De tu favor. ¿Quién lo dice? Esto quiere decir que cuando tú obedeces en medio de esa dificultad, el favor que se va a multiplicar. Es necesario arrepentirse y buscar agradar a Dios antes que todo, para que ese favor pueda activarse a tu favor con toda la fuerza, para que se pueda ver la manifestación visible de ese escudo, esa frecuencia que va a irritar al envidioso. Y ese también va a ser tu mayor testimonio. Ese escudo de favor hace que tú brilles en cualquier lugar oscuro.
hace que te seleccionen a ti antes que seleccionen a otros, que quizás están mucho más preparados que tú. Hace que de pronto esos recursos lleguen a tus manos de una manera sobrenatural, que jamás imaginaste. Y la gente se va a preguntar, ¿qué haces tú? ¿Por qué te va tan bien? La respuesta está aquí. Ese escudo que Dios pone en ti. Muchas personas, muchos creyentes cometen un error intentan quizás ocultar las bendiciones que Dios le ha dado, que Dios le da. ¿Sabes por qué? Para no despertar envidia en otras personas, incluso en su misma familia. Y eso es una modestia que no vale la pena, que no tiene forma, porque es una modestia como falsa, ¿no? Y hasta falta de fe la llamaría yo, porque es que tú no puedes esconder lo que Dios desea mostrar en ti. Si Dios te lo ha dado es porque desea que tú lo muestres, para que Él sea glorificado, amén. Si Dios te coloca un escudo a favor, es para que el mundo observe que Él te protege. Entonces, ¿cómo tú vas a apagar esa luz? Para que los ojos de aquellos que están enfermos, que están mal, no se sientan incómodos. Al contrario, guerrero de Dios, guerrera de Dios, resplandece, pero con tu mayor intensidad. Porque es que ese brillo, esa luz, es la evidencia que ese escudo que Dios ha puesto en ti está funcionando bien. No importa, deja que te envidien. Mientras ellos más te envidian, mayor es la confirmación de que ese escudo está en tu mano, está sobre ti. Es así. Imagina esa cobertura divina que te envuelve. Cuando tú entras a tu trabajo, cuando vas caminando por una calle sola y de pronto percibes esa mirada pesada. De pronto quizás vas a una reunión familiar y sientes esa tensión por algún miembro de la familia que te tiene cierto celo, ¿no? No te intimides. Recuerda quién ha puesto el escudo en tu mano. Y ora en tu mente: yo estoy protegido por el agrado de mi Dios. Y esa convicción va a transformar tu postura total, tanto física como espiritual. Porque vas a caminar con una seguridad, vas a caminar con autoridad, con confianza. Y vas a rechazar cualquier tipo de ataque. Porque vas a tener con qué. Porque es que el favor de Dios es el que te cubre. Deja que hablen lo que quieran. Que hablen lo que quieran. Que sus palabras no pueden atravesar el favor de Dios que está sobre ti. Tú continúa enfocado en tu propósito, sabiendo que mientras tú tengas el favor de Dios y la aprobación de Dios, no importa lo que se quiera interponer, porque no va a prosperar en contra tuya. Ten la seguridad de no depender jamás de agradar a las personas. Si de algo debes depender, es de agradar a Dios. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si este mensaje realmente ha tocado tu corazón, quizás estás lejos de Dios, quizás te has apartado de los caminos del Señor. A lo mejor
estás fuera de todo, pero por casualidad pasaste por aquí. Déjame decirte que no es una casualidad, es que Dios te trajo hasta aquí para que pudieras escuchar lo que Él tenía que decirte en esta tarde. Amén. Si quieres entregarle tu corazón al Señor en esta tarde, dice su palabra que Él toca la puerta, que si tú le abres, Él cenará contigo y tú cenarás con Él. Quiere decir que comenzará a vivir dentro de ti. Amén. Si tú realmente quieres recibir a nuestro Señor como tu único y verdadero Salvador, este es el momento. que te lo impide? Pero la decisión es muy personal y esto se trata de fe. Si lo haces, hazlo con fe, con convicción de que lo que estás haciendo va a cambiar tu vida desde ese momento hacia adelante. Amén. Te recibo como mi único y verdadero Salvador, de que voy a caminar contigo, de que voy a buscar agradarte a ti y no a los demás. De ser tu hijo, de parecerme más a ti. Muéstrame tus huellas, Señor, para seguirlas. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca, nunca sea borrado. Te pido que tu amor me abrace en esta hora. Te pido que tu amor me guíe. Pido que tu amor sobrepase cualquier pensamiento y me enseñe que tú eres el mejor camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si tú has recibido a nuestro Señor Jesús como tu único y verdadero Salvador, te vas a dar cuenta que grandes cosas van a suceder en tu vida, van a acontecer en tu vida a partir del día de hoy. Dios, cuando comienza la obra, sin duda la finaliza. Él no deja nada incompleto. Los que sí dejamos incompleto las cosas somos nosotros, pero Él no. Él sin duda se mueve en nuestras vidas con poder. Si tú realmente lo dejas, Él no te obliga. Si tú lo dejas, te vas a dar cuenta que Dios puede hacer maravillas en tu vida. Puede cambiar todo eso que de pronto está seco allí por algo que jamás imaginaste tener. Dios es bueno y fiel. Sin duda, su amor sobrepasa todo. Todo. A Él sea toda la gloria y la honra, por siempre, por los siglos de los siglos. Sin Él, nada podríamos tener, nada podríamos hacer. Pero con Él, todo es posible. Y todo es posible para aquel que realmente cree que Dios lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es totalmente posible. Gracias, Señor, por tu gracia en esta tarde. Gracias porque nada merecemos, pero tu misericordia, Señor, es nueva cada día en nuestras vidas, Señor. Y es que tú has tenido misericordia hoy con cada uno de nosotros, Señor.